¿Qué pasa si cambiamos de perspectiva? Si dejamos de ver desde el punto de vista, por así decirlo, de la producción, tal como nos ha acostumbrado el modo de producción capitalista, y vemos desde la perspectiva, es decir, el punto de vista del consumo. No olvidemos que cuando hablamos así, nos referimos a ese circuito compuesto de producción, distribución y consumo. Puede ampliarse, obviamente, puede hablarse de producción, distribución, circulación y consumo. Incluso podemos seguir ampliando y detallando, pasando de la circulación al comercio, es decir, a la venta, a la realización de la circulación en la venta, incluso antes de lo que se llama consumo en este circuito de circulaciones compuesto. Podemos hablar de la publicidad, de la propaganda, de la convocatoria a consumir. Empero no se trata de detallar más algo que es un círculo compuesto de circulaciones, que tiene que ver con aquello que se ha llamado economía, término que viene de oikonomías, es decir, de oikología, que empieza a ser pensada como ecología, pero en un determinado momento deja de tener ese sentido para adquirir un sentido más pedestre, más prosaico, que tiene que ver con la realización del capital y por lo tanto con la acumulación, con la valorización abstracta. Lo que nos interesa es dejar de tener como centro de estas circulaciones compuestas a la producción, sino más bien situarnos como centro en el consumo. Y esto evidentemente trae consecuencias y cambios de perspectiva, con las connotaciones indudables en la interpretación. Para comenzar, diremos qué sentido tiene la producción por la producción, la finalidad de la producción, qué sentido tiene la finalidad de la valorización abstracta de la acumulación de capital, si no es un sinsentido. Estamos ante una civilización del sinsentido, que es la civilización moderna, que contiene al sistema mundo capitalista. En cambio, si nos situamos como centro de perspectiva de estas circulaciones compuestas, en el consumo sí tiene sentido. Lo tuvo en las sociedades antiguas y lo tuvo en las sociedades ancestrales. Al final de eso se trata, de consumir la energía. La vida es consumo de energía, fuera de ser memoria sensible y por lo tanto fuera de registrar este consumo de energía mediante esa estrategia de la vida que es la negentropía, es decir, la negación de la entropía. El consumo de energía para la vida tiene como finalidad la reproducción de la vida. No solamente estamos hablando de reproducción, que se puede circunscribir a la reproducción sexual. Estamos hablando de reproducción de la vida en sentido amplio y complejo, en sentido de la continuidad de la vida. La vida como tal es íntimamente aquello que en otros ensayos, en otras exposiciones y otros escritos hemos llamado continuidad.
que está vinculado al erotismo, en el sentido que lo comprende y entiende Georges Bataille. Volviendo a la relación de consumo y producción, en esta nueva perspectiva de esta circulación compuesta o de este ciclo de circulaciones compuesto, vemos que la producción misma es consumo. Así lo entendió Karl Marx en la crítica de la economía política, en los conocidos textos o manuscritos que se llaman cuadernos o grundrises. Entonces, estamos pues ante una caracterización de la producción como consumo, que Karl Marx ha llamado consumo productivo, es decir, consumo que se da en la producción con efectos de valorización. Pero aquí lo que nos interesa es remarcar que la producción también es consumo. Y lo que importa aquí, lo que tiene sentido aquí es el consumo. Consumo de energía, consumo de materias primas, consumo de la fuerza del trabajo, consumo de la energía corporal, psíquica e intelectual que interviene en el trabajo. Lo que interesa aquí es todo lo que participa en el consumo. Incluso la sociedad capitalista, a la que le hemos llamado la civilización del sinsentido, al estar interpretada desde la perspectiva del consumo, adquiere sentido como consumo, consumo de energía y materias e intelecto general, que corresponde a la ciencia y corresponde a la tecnología. Entonces se trata de consumo, es decir, de consumación, en latín, que quiere decir finalización, realización, consumo de un proceso. Es así que se debe entender el consumo en primer lugar. En segundo lugar, contenido en este sentido, en esta caracterización, podemos entender el consumo tal como lo entiende el sentido común, como consumo. Consumo de alimentos, consumo de productos, consumo de vestimenta. También podemos hablar de consumo en sentido más detallado, en sentido más particular, como el consumo del aire, como el consumo del agua, que son elementos vitales para la vida. Entonces, estamos hablando de consumo en varios sentidos, pero no podemos olvidar el sentido, por así decirlo, originario del consumo, que tiene que ver con la consumación. La consumación también tiene que ver con la interiorización de lo exterior, de aquello que se extrae de lo exterior y se lo interioriza. Y esta interiorización también tiene que ver con la constitución de una intimidad, de una subjetividad, y por lo tanto tiene que ver con la interpretación de lo que está ocurriendo con esta interiorización. Y eso implica comprender el erotismo en el sentido más propio de la palabra, cuando acaece en esta interiorización que pone en juego los sentidos, que pone en juego la sensibilidad y pone, por así decirlo, en actividad y en operación a la percepción, dando lugar a fenomenologías. En ese sentido,
El consumo, así como el erotismo es sagrado, el consumo también es sagrado en el sentido de la interpretación antigua que se da a la valorización cultural de los actos de consumo y por lo tanto de los procesos de interiorización. Como hemos dicho en otras exposiciones, en el proceso de interiorización acaece un dilema, un contraste y una contradicción que puede o no ser complementaria, que tiene que ver con la dualidad entre discontinuidad y continuidad. La discontinuidad tiene que ver con los límites, tiene que ver con la mortalidad, tiene que ver con la finitud, tiene que ver con la individualidad, en tanto que la continuidad tiene que ver con la ruptura o la transgresión de lo individual, accediendo a lo transindividual o retornando a lo preindividual, que forma parte, no obstante, del devenir del ser y del ser del devenir, de lo que Gilbert Simondon llama individuación, un acto cultural y de interpretación, pero también de operación, va a ser el buscar la continuidad, de transgredir la discontinuidad, de transgredir lo prohibido, y eso implica la apertura a lo sagrado, pero también la apertura a la continuidad más allá de la muerte. De manera paradójica, en las culturas antiguas se ha dado a través del sacrificio, que implica el acto inaugural de la espiritualidad religiosa. Entonces, la consumación en este sentido tiene que ver con el vínculo con lo sagrado. Hay un consumo sagrado que es el sacrificio, la ofrenda a los dioses. Empero este sacrificio es destrucción del cuerpo sacrificado, que se inmola o se destruye para garantizar la reproducción y la realización de la continuidad. Sin embargo, el acto de sacrificio da muerte, es decir, da lugar a aquello que se quiere transgredir, traspasar, que es la muerte. Paradójicamente, el dar muerte imaginariamente da lugar a la vida, a la continuidad de la vida. Esto es una interpretación cultural, es decir, también es un acontecimiento simbólico. En la alegoría simbólica y en las interpretaciones culturales, la espiritualidad religiosa va a institucionalizar este acontecimiento paradójico del sacrificio mediante su ritualización y su ceremonialidad, obviamente también de acuerdo a una interpretación a su vez institucionalizada. La religión. En términos generales, también podríamos decir que se trata del consumo vital de la energía y de sus interpretaciones
que le acompañan. En consecuencia, la espiritualización forma parte de estos procesos de interiorización. Se trata de la individuación psíquica. En las sociedades humanas, las interpretaciones varían, adquieren el cariz de las narraciones propias que se convierten en tradiciones. Aquí debemos detenernos en la exposición para reflexionar sobre esta variabilidad. La pregunta es si varían las interpretaciones culturales, por lo tanto también las interpretaciones religiosas, las interpretaciones espirituales, o si lo que varía es la naturaleza misma, en otras palabras, la vida misma. En el libro de Saúl Millán, Ontologías indígenas, visiones comparadas de la alteridad, nos vemos ante esta contrastación entre aquella visión que llama Saúl Millán occidental, que concibe la variabilidad cultural en tanto que mantiene la universalidad y por lo tanto la invariabilidad de la naturaleza, para hablar en términos modernos de las leyes de la naturaleza. De acuerdo a Saúl Millán, para las ontologías indígenas, lo que varía se da lugar en la naturaleza. La variabilidad se da lugar en la naturaleza. En cambio, lo cultural, la interpretación cultural que tiene que ver con el sujeto, con la constitución del sujeto, con la constitución de las subjetividades, no varía, tiene un carácter universal. De esta manera, los minerales, las plantas, los animales y con ellos los humanos comparten la misma subjetividad, los mismos procesos de subjetivación y por lo tanto forman parte de lo que podemos llamar las dinámicas subjetivas, los entramados subjetivos que terminan convirtiéndose en otras formas de interpretación, en otras arquitecturas o más bien tejidos de la trama, de la narración. La variabilidad, la diferenciación vinculadas a la singularización tienen que ver con el devenir del ser o de los seres, dicho en plural. Si hablamos de la variabilidad de la naturaleza y, en contraste, de la universalidad humana, entonces nos encontraríamos en los ámbitos de las ontologías indígenas, por un lado, y las culturas y ciencias llamadas occidentales, por otro lado. Esto quiere decir que las características subjetivas se encuentran en todos los seres, en todos los ámbitos de los seres, y que la variabilidad de la naturaleza es la condición fundamental de las ontologías indígenas.
Desde esta perspectiva, hay comunicación entre minerales, plantas, animales, humanos, muertos, espíritus, espiritualidades divinas, dioses. Esta comunicación no solamente traduce e interpreta, sino que funciona como complementariedad. Todos los seres se complementan y se comunican. Además, entre los seres se dan mutaciones, metamorfosis y transformaciones. Un ser se convierte en otro ser. Un ser está acoplado a otro ser. Un humano tiene como alter a un animal. Hay humanos y animales del mundo terrenal y hay animales y humanos del mundo celestial, así como hay humanos y animales del inframundo, el mundo de las sombras. El humano está vinculado a su sombra, como su hálito, como su espíritu. Cuando el humano se asusta, puede perder su sombra o puede perder el aire y su sombra, su espíritu, es atrapado en el inframundo. Para rescatar su sombra, su espíritu, su ánimo, es necesaria la intervención de los chamanes. Hay chamanes celestiales, hay chamanes terrenales y hay chamanes del inframundo. La comunicación y la negociación para recuperar las sombras, los espíritus, los ánimos, se dan entre chamanes de los distintos mundos. En otras palabras, el universo es un compuesto de mundos atravesados, articulados y complementarios. La comunicación entonces es compleja entre estos mundos, entre los seres de estos mundos, donde el lenguaje es solo una invocación y una convocatoria humana, pero también hay comunicación a través de los sueños, que son interpretados por los chamanes. Saúl Millán se refiere a las ontologías indígenas de Mesoamérica. En el apartado El triángulo anímico, escribe: las narraciones oníricas que se desprenden de los sustos sobre los cuales hemos centrado nuestra atención han generado interpretaciones que permiten comprender las extrañas correspondencias que vinculan la sombra, Ecahuil, con el componente animal del alma, conocido usualmente como tonal. Algunos investigadores han advertido que el concepto de tonal y sombra son homólogos entre los nahuas de la sierra, como en diversos grupos indígenas de origen mesoamericano. Sin embargo, si los nahuas emplean ambos conceptos con idéntico significado, como señala Aramoni, ¿por qué reciben términos distintos y presentan atributos contradictorios? Signorini
y Lupo han argumentado que, aun cuando ambas nociones introducen campos semánticos opuestos, la identificación de estas entidades anímicas se desprende de su carácter complementario. De esta forma, mientras tonal es un término que deriva de la antigua noción prehispánica de tonalli, empleada para designar al sol y al calor diurno, la idea de la sombra remite, por el contrario, a la negación de la luz y del calor, y se concibe, en consecuencia, como una entidad fría y nocturna. Ambos autores reconocen, sin embargo, que los atributos caloríficos y luminosos del tonal contemporáneo son menos evidentes, ya que su naturaleza prevalentemente animal hace que sus cualidades térmicas sean variables según los valores simbólicos asociados a cada especie. No obstante, Signorini y Lupo advierten que la fuerza de la sombra deriva de la naturaleza del tonal, cuyos atributos definen la posición asimétrica de un hechicero frente a su víctima. Desde el punto de vista de un nahual que actúa casi siempre como un depredador onírico, el alma de una persona deja de tener la fisonomía humana que se atribuye a la sombra para ser percibida bajo su forma animal y de esta manera asumir la figura del tonal. La línea de continuidad que los nahuas trazan en torno a estas entidades anímicas, incluso al precio de confundirlas, es análoga a la metamorfosis corporal que se adjudica a los nahuales, quienes también establecen una continuidad gradual entre el hombre y el animal. La sombra y el tonal son solo los elementos de un triángulo anímico que estaría incompleto si no consideramos al Yolotl, el alma que los nahuas identifican con la fuerza vital, inseparable de los seres animados, asociada al corazón, de donde deriva su nombre. La noción indica de antemano un órgano interno a la fisiología corporal, al que los nahuas atribuyen las capacidades de la conciencia y el razonamiento, así como un conjunto de propiedades subjetivas, de origen celeste, ya que es un don otorgado por Dios durante el nacimiento. El Yolotl es concebido como una entidad inseparable del cuerpo hasta la muerte y está estrechamente ligada con las facultades racionales y la emotividad. La ontología nahua postula así que el hombre tiene conciencia de sí mismo a través de su Yolotl, entendido como una forma de subjetividad que no solo es inseparable del cuerpo, sino que también define los principales atributos de la persona. La expresión Yolchikawa, corazón fuerte, se emplea de hecho para describir a aquellos individuos que logran controlar sus emociones
y que se distinguen de las personas susceptibles a los sustos, entre los cuales destacan principalmente los niños, relacionada con la madurez, pero también con la personalidad de ciertos individuos. La fortaleza del yolotl no es tanto una condición inherente como un proceso continuo que se incrementa en el transcurso de la vida social mediante el cumplimiento de las reglas ceremoniales y de los cargos comunitarios. Desde la época prehispánica, el corazón era concebido como un órgano alterable y en esa medida se distingue del resto de las entidades anímicas que presentan un carácter inalterable, a diferencia de las otras entidades anímicas. El yolotl es una entidad espiritual que está sujeta a modificaciones personales de acuerdo con la trayectoria social del individuo. De hecho, aunque los hombres no puedan alterar la naturaleza de su tonal o de su ecahuil, se encuentran en cambio capacitados para modificar los atributos de su corazón, cuyas facultades se incrementan con la edad, el desempeño social y el calentamiento del cuerpo a lo largo del ciclo vital. López Austin advierte que la palabra yolotl, corazón, deriva de movimiento y en su forma abstracta significa literalmente su movilidad. La condición del yolotl deriva, por lo tanto, de un proceso variable, semejante al del cuerpo y al de otras entidades naturales, en el que el corazón es un órgano alterable que modifica los ángulos de observación, permitiendo que se amplíen sus campos visuales. De ahí que las palabras derivadas del mismo término, como yolewa, sale del corazón, y yolita, ver con el corazón, indiquen respectivamente la comensalidad del anfitrión y el acto de adivinar o imaginar los pensamientos del otro. En la lengua clásica, según anota Patrick Johansson, las expresiones conversar con el corazón, ne yolnonotza, o hacer uso del corazón, yoloa, sugerían que este órgano funcionaba como un espejo de las ideas, en la medida en que lograba incorporar las concepciones ajenas en las capacidades visuales del oyente. La ontología de la que habla Saúl Millán corresponde a un triángulo anímico entre lo luminoso, lo oscuro como contraste y el movimiento como variabilidad. El movimiento como intercambio y transformación entre lo luminoso y lo oscuro. El movimiento que atraviesa la complementariedad entre lo luminoso y lo oscuro, que son mundos simétricos y complementarios. El movimiento que da lugar a la personificación, a la subjetivación singular, podríamos decir inclusive a la individuación, interpretando desde el lenguaje de Gilbert Simondon, convierte a lo anímico en una composición compleja
en devenir, impulsada por el órgano del movimiento que es el corazón, que es afectivo, pero también de flujos sanguíneos y por lo tanto de flujos energéticos. Estamos ante mundos integrados de manera compleja y por lo tanto estamos ante seres compuestos a través de relaciones y asociaciones entre seres aislados y uno por uno no podrían ser, no podrían manifestarse, no podrían devenir ni transformarse. Se requieren en la articulación, en la integración y en la asociación de seres. Por lo tanto, estamos pensando en una ontología de composiciones, de relaciones y de movimientos en constante adecuación en su devenir. Volviendo a Saúl Millán, escribe: si los vínculos entre tonal y la sombra son de naturaleza onírica, las relaciones entre ésta y el corazón responden más bien a las acciones conscientes que se desprenden de la vigilia. Al respecto, Alessandro Lupo dice: Ecahuil parece personificar la conciencia del individuo que de este modo transita de un polo al otro de la relación de conciencia que une al hombre con su alter ego animal. Este tránsito, sin embargo, solo se efectúa mediante el sueño, esa actividad nocturna que en náhuatl recibe alternativamente los nombres Tacochitalis y Moixpatahel, cuya traducción literal es ver dormido y cambiar de rostro. La capacidad onírica aparece entonces como una metamorfosis radical de la visión que caracteriza a la vigilia, y las formas de los habitantes del inframundo serán entonces las de aquellos animales que pueblan la espesura del monte. La modificación del sentido ocular remite, en este caso, a una forma de inversión entre el sueño y la vigilia, como si ambos estados conformaran métodos alternativos de percibir el mundo, o en su defecto, posibilidades semejantes de percibir mundos alternativos. De ahí que la alteración visual no solo afecte a los seres humanos, sino a todos los seres del cosmos que gozan de un alma y que por lo tanto son capaces de ejercer un punto de vista. En consecuencia, así como los hombres tienen la posibilidad de asumir fisonomías animales en sus sueños, las entidades no humanas pueden tomar la forma de figuras antropomorfas en el mundo humano, ya que este ámbito representa la parte onírica de los seres del inframundo, que acceden al espacio de los hombres a través de sus propios viajes oníricos. El sueño vincula también a la luminosidad y a la oscuridad. El sueño traduce, podríamos decir, lo que ocurre en la luminosidad y lo que ocurre en la oscuridad. La interpretación de los sueños por parte de los hechiceros coadyuva a operar entre los distintos mundos, los distintos seres de los distintos mundos, para lograr no solamente
la armonización y el equilibrio en la simetría de los mundos, sino para operar acudiendo al movimiento, es decir, a la transformación de los mismos seres. Por lo tanto, no se trata de la unidad, sino de la pluralidad. No se trata de la homogeneidad, sino más bien de la heterogeneidad. A propósito, Saúl Millán dice, a menudo traducida por universo, la noción Semanahuac designa en todo caso un espacio cercano que alberga a un conjunto de comunidades humanas y no humanas que conviven en función de sus semejanzas sociales y a pesar de sus diferencias somáticas. El inframundo no es así un nivel inferior o subterráneo de la esfera terrestre, sino la imagen más concreta de la alteridad humana, el ámbito donde las almas se transforman en cuerpos y donde los astros solares se convierten en soles nocturnos. En un universo especular, nada de lo que contenga el mundo humano sería en principio ajeno a sus formas particulares de alteridad, cuyas manifestaciones más frecuentes son sin duda los habitantes del inframundo. En consecuencia, se trata de la ontología de la alteridad. Volviendo al concepto de consumación, podemos decir que todas las ontologías indígenas del continente de Abya Yala, las ontologías africanas, tanto del norte del África como del África subsahariana, las ontologías europeas y las ontologías orientales se ocupan de interpretar la consumación, la realización del ser, la consumación y la finalización del ser. Lo hagan ya desde la perspectiva del devenir del ser, o más bien desde una perspectiva analítica del ser, o a su vez desde una perspectiva existencialista, así como en otros casos desde una perspectiva animista, ya sea desde una perspectiva nihilista, pensar el ser como la nada, o desde la perspectiva del curso del río, de la complementariedad del yin y el yang. Todas las ontologías interpretan a su manera la consumación. En el caso de la consumación de las ontologías indígenas de Mesoamérica, se encuentra el consumo de alimentos, que no solamente es importante para la vida y obviamente también para la cultura, en tanto culinaria y cocina, sino también es importante para el intercambio entre los mundos, para su complementariedad y sus transformaciones. El alimento, la alimentación, la ofrenda del alimento como sacrificio o como ofrenda misma, sirve para el intercambio y la comunicación entre los seres de los distintos mundos. La alimentación es sumamente importante para los difuntos, a quienes se les entrega alimentos, pero también se les entregan utensilios que han utilizado durante su vida,
por ejemplo, en la agricultura. Desde esa perspectiva, valdría la pena hacer un análisis comparativo entre las distintas interpretaciones de la consumación, entre las distintas perspectivas de la consumación, unas acotadas, otras más amplias, con mayor cobertura, unas más simples, otras más complejas, pero todas pensando el sentido inmanente de la existencia. Esto es diferente a la perspectiva de la producción, derivada del modo de producción capitalista, donde desaparece la perspectiva y la interpretación de la consumación y por lo tanto la comprensión de la interiorización del vínculo con la exterioridad y el afuera, del vínculo con la alteridad, tanto en la experiencia del afuera, que se convierte en experiencia inmanente de la interioridad y de la interiorización y de la intimidad y de la subjetividad. Este vaciamiento termina en la cosificación generalizada, en la conversión de cosa aplicada a los seres, a la vida misma, a los sujetos. Entonces desaparece la intimidad para convertir todo en una exposición de vitrina, la exposición exultante y espectacular de la banalidad misma. En estas condiciones de la cosificación generalizada, desaparece también el vínculo con la ética, con el sentido ético, con el sentido comunitario, con el sentido cultural, convirtiendo todo en oferta mercantil. Es en estas condiciones del vaciamiento nihilista extremo que se llega no solamente a la trivialización extrema, sino se dan lugar las monstruosidades más patéticas. Al respecto podemos parafrasear de la manera siguiente: a la muerte de Dios le sigue la muerte del humano, y a la muerte del humano le sigue el apocalipsis del mundo, la desaparición de las sociedades humanas en el planeta. Para evitar esto, es menester que los pueblos asuman su responsabilidad y por lo tanto se asuman en la recuperación de lo perdido. Para esto se requieren transgresiones múltiples. Transgredir el orden mundial de las dominaciones del sistema mundo capitalista.